buenas, comentando un poco ya más en profundidad eso que dejé caer en el último vídeo sobre los nuevos fichajes de Microsoft para sus estudios de desarrollo, principalmente de Initiative. Me apetece comentar un poquito eso más en profundidad. Hoy sí, ya parece que está siendo noticia y parece que no van a ser los últimos fichajes en este caso, que bueno, ahora iré directamente con lo que es la noticia, un poco repasando todos los datos que se han ido dando sobre las nuevas incorporaciones a este estudio. Un estudio de Initiative, un estudio de Microsoft que, hombre, la verdad, hay mucho hermetismo en torno a él. Se anunció en su momento que estaban ahí formando una especie de Dream Team, que estaban formando ahí un equipo de grandes personalidades dentro del mundo de desarrollo de videojuegos, gente que ha trabajado con Sony, gente que ha trabajado con otras compañías bastante potentes y grandes nombres. Hay muy grandes nombres ahí metidos, pero hay una cosa que nos falta todavía al público, conocer en qué puñetas están trabajando. O sea, hay muchas teorías, el Perfect Dark, ese del que tanto se está hablando, que lo dicho, ahora comentaré también un poco por encima. Hay muchas teorías sobre eso y de hecho hay una cosa que todo el mundo dice, están trabajando en un juego. Hombre, seguramente están trabajando en más de uno, eso lo digo yo desde ya. No creáis que va a ser tampoco un estudio que va a estar trabajando en un juego cada 4 años. Esta gente está fichando a muchos, está metiendo ahí muchísima gente en ese estudio. Parece que de Initiative, la idea que tienen desde hace bastante tiempo y sobre todo por lo que están siendo los acontecimientos en las últimas entradas en ese estudio, parece que quiere que sea su estudio de esos grandes videojuegos, digamos, más cercano a, por ejemplo, lo que ha estado haciendo Sony con Naughty Dog y estudios del estilo. Centrarlo un poco en un estudio que sea para hacer 2 franquicias concretas que tengan mucha popularidad y que sean juegos muy potentes a nivel gráfico, a nivel de historia, a nivel ese tipo de cosas, que sean como esos juegos películas que se está hablando. Eso, insisto, es a lo que apunta más o menos todo lo que se está viendo, que bueno, ya veremos en un momento dado a qué acaba evolucionando eso, porque de hecho el ejemplo del Perfect Dark es un ejemplo muy llamativo porque todos los rumores sobre ese videojuego apuntan a que dejaría de ser un shooter, que es el Perfect Dark de siempre, pasaría de ser un shooter a un juego en tercera persona, que no sé si será una cosa definitiva, si será un híbrido, que puedes ir cambiando primera persona, tercera persona y tal, como ya ha pasado en algún que otro videojuego, pero yo se alejaría un poco tanto de esa fórmula más tradicional de muchos juegos de Microsoft, que sea, bueno, sí, esa fama que ha tenido siempre, que le ha perseguido, de que en Microsoft son todos shooters, cuando realmente no es así. Y parece pues que este estudio quiere enfocarse un poco más en esa línea de videojuegos, tener una serie de estudios, Bethesda y todo eso trabajando en otro tipo de cosas, y este de Initiative lleva un rumbo bastante curioso. Fijaros, esto es lo que es la noticia, lo leo de Vandal ya el día después de que todo esto trascendiera, ya que dan la información. Dice lo siguiente, titular de Initiative: el nuevo estudio de Xbox ficha al animador de combate de Naughty Dog, y no es el único de Naughty Dog que está ya asociado a este estudio. Ya llevan unos cuantos ahí metidos también de Santa Mónica y eso, que bueno, luego lo dice la noticia. Lee Davis será el animador principal de gameplay en el estudio californiano tras aparecer en los créditos de los últimos juegos de Naughty Dog, de Uncharted 2 a The Last of Us 2. La verdad, impresionante, pero bueno, termino la noticia y dejo aquí lo que es el comentario, mi reflexión sobre el tema, y os invito también a que pongáis los vuestros, por supuesto. Lee Davis es el último fichaje de The Initiative. Microsoft anunció la fundación de este estudio de Santa Mónica, California, en el E3 de 2018, junto con la adquisición de otras compañías. El diseñador principal de las animaciones del combate cuerpo a cuerpo de los juegos de Naughty Dog no es el primero, ni tampoco parece ser el último de los muchos talentos que han ido contratando de Initiative pertenecientes a otras empresas de la zona. Ya sabéis que en Santa Mónica, lo que es Santa Mónica, no el estudio de Santa Mónica que es el que hace God of War, sino en Santa Mónica ahí es donde están muchos estudios de desarrollo, esos grandes estudios que hacen esos llamados pelijuegos, juegos así gráficamente muy potentes, a los que le dan, digamos, mucha caña, donde meten una cantidad de pasta impresionante, y independientemente de que cada juego pues sea una obra maestra o sea otra cosa, ahí es donde se está metiendo dinero, y eso es lo que me hace pensar que The Initiative va a estar enfocado a ese estilo de videojuegos, que se van a centrar en tener un estudio que te saque esos videojuegos. Y eso es muy interesante porque Microsoft ahora, al tener tantos estudios, va a tener 23 y otros 2 que faltan por confirmar,
Bueno, según lo que apuntan todos los rumores y todas las filtraciones y todo eso, que bueno, que tienen 2 estudios que ya tienen que confirmar, pues lo bueno es que cada uno de estos lo va a ir pudiendo dedicar a proyectos de muy diferente envergadura, y eso es interesante porque, lo dicho, a mí ni me gusta que todos los juegos sean aventuras en tercera persona, que me gustan muchos estilos de juego, pero que tampoco todos los juegos sean shooters o de carreras o yo que sé, o plataformeo, que haya un poquito de todo, que te puedan ofrecer juegos que abarquen muchas categorías, y eso es muy importante. Si Microsoft todo eso lo va a ofrecer, y claro, en el momento en el que eso lo ofrece Microsoft, ya sabes que eso lo vas a poder tener sin pagar demasiado dinero, porque lo vas a tener en su plataforma de juego, Game Pass, y lo vas a tener ahí de salida. Y hombre, pues la verdad, si nos ofrece esa variedad, bienvenida sea. Ya la calidad, veremos a ver, están fichando gente muy importante. ¿Qué dice? Por ejemplo, Davis, que aparece en los créditos de la mayoría de las obras de Naughty Dog, el estudio también ubicado en Santa Mónica desde hace 11 años. Uncharted 2, El reino de los ladrones, Uncharted 4, El desenlace del ladrón, The Last of Us y The Last of Us Parte 2. Su nuevo cargo en The Initiative será animador principal de gameplay. En este caso, ya no sé si este hombre entraría a formar parte de ese gran proyecto que tienen ahí, ese cuádruple A del que se hablaba. No sé si ya entraría ahí o si ya estaría inmerso en otro proyecto, porque en ese cuádruple A se supone que llevan ya cierto tiempo trabajando. El nivel de desarrollo que puede tener ese videojuego, teniendo en cuenta que el estudio se forma hace un par de años, pues a lo mejor sí le da tiempo a este hombre a llegar y decir, pues venga, vamos a dirigir así las animaciones, aunque yo lo veo quizá demasiado atropellado. Quizá este hombre ya entre para otros proyectos o se sume al que tuvieran ahora de animador de los combates y todo eso, de movimiento de los personajes, que fijaros los ejemplos: Uncharted 2, Uncharted 4, para mí los 2 mejores Uncharted de la saga. Me gustan todos los Uncharted, desde el 1 hasta el 4, es verdad que el 1 jugado con el tiempo ha envejecido un poco raro, pero aún así en su momento me llegó bastante. Pero concretamente el 2 y el 4 a mí personalmente me parecen los mejores con diferencia. Ya uno u otro, pues no sé, cada día me levanto con un ramalazo diferente y digo el 4 me parece mejor o el 2 me parece mejor, pero si algo tengo claro de esos 2 videojuegos es que a nivel jugable lo que son las animaciones y todo eso están muy bien desarrolladas, y lo mismo pasa con el de Last of Us, que es una cosa que comenté en la crítica del 1, en la crítica del 2, que se está muy bien conseguido lo que son los combates, que la parte jugable y todo eso, aunque bueno, estamos hablando de las animaciones, es decir, cómo se ve cuando golpea con mucha violencia a un enemigo y todo eso, pues todo eso corría a cargo de este señor que acaba de fichar Microsoft. Y hombre, en ese sentido el fichaje es grande, el fichaje la verdad es bastante bueno para cualquier videojuego, porque ya ha demostrado su valía en títulos muy potentes de Naughty Dog. Esto es habitual, aquí que nadie se piense que ahora Naughty Dog está huérfana porque habrán fichado a otra persona, pero el que fue responsable en el Uncharted 2 y en el Uncharted 4 y en los 2 de Last of Us, que recordad que eso ha salido hace nada a la venta, el de Last of Us 2, pues el que fue responsable de eso, ahora está trabajando para Microsoft, para su estudio, en el que parecen tener ese Dream Team de grandes creadores, desarrolladores de videojuegos, que bueno, veremos a ver qué tal acaba saliendo pues todo esto. Aparte de eso, decía que otro diseñador de sistemas que trabajó en Naughty Dog y EA Motive también se unió a la empresa recientemente. De la misma ciudad han fichado a varias personalidades de Sony y Santa Mónica, los creadores de God of War, como un artista ambiental, desarrolladores de niveles y más. Salimos de California y hay otros nombres procedentes de Insomniac Games, que ya estuvieron en el Sunset Overdrive, que es de Microsoft en este caso, pero ahora ya pasó a ser de Sony, con el Spider-Man, por ejemplo, o el Ratchet & Clank. Y luego pues Crystal Dynamics, que también estuvieron en Tomb Raider, y el ejemplo de los Vengadores no es el mejor de todo, porque el juego de los Vengadores en fin, no digo nada más de ese videojuego. The Initiative también contrató a Victoria Miller, una veterana productora que lleva tiempo produciendo juegos Fear y Second Party de PlayStation, además del director técnico de Rockstar San Diego, que estuvo en la empresa de Xbox temporalmente, pero volvió a Rockstar tras tener problemas con el teletrabajo. Y bueno, pues esto sería un poco todos los fichajes que han ido haciendo. Veis que hay mucho nombre de Sony aquí metido. Yo por eso digo que cuidado cuando a Microsoft se le dice no, es que sus juegos no tienen tanta calidad gráfica y todo eso. Siempre obviamente se obvia lo que ha sido el Gears, lo que es el Forza Horizon, se obvian ese tipo de videojuegos, y ahora, lo dicho, están fichando muchísimo talento y parece que el enfoque va a ser ese.
parece que el enfoque va a ir directamente a ese estilo de videojuego. Yo no sé, insisto, todo esto lo podéis dejar en la caja de comentarios, pero es la sensación que me da. El tipo de fichajes, el tipo de diseñadores que están cogiendo, me pongo a pensar God of War, los de Insomniac Games, que una cosa que tienen muy buena los de Insomniac Games es a la hora de desarrollar la parte jugable. En general, Ratchet & Clank, Spider-Man y todo eso, pues generalmente pues me ha gustado mucho lo que es la parte jugable, lo que es el enfoque a la jugabilidad. Son juegos que te da gusto pegar saltitos, balancearte, todo ese tipo de cosas. Generalmente transmite como buen rollo, transmite bastante diversión, aunque sus juegos sean cortos, pero en lo que es el apartado jugable, yo lo dije en la crítica del Spider-Man, que me parecía de lo más divertido, si no el más divertido entre los exclusivos de PlayStation 4. Ojo, en la parte jugable. Pero claro, te pones a pensar lo que es el ambiente, desarrolladores ambientales del God of War, y también de niveles y todo eso, te pones a pensar y lo que te acaba saliendo es un refrito de cosas y dices, o se están currando un juego la mar de raro y divertido, o están ahí ya dispersos en muchos juegos a la vez, como se decía del Perfect Dark, que yo creo, insisto, que va a haber uno que va a ser bastante grande, en el que llevan trabajando mucho tiempo, pero todavía no nos han dado esa información. El de proyecto de The Initiative, al final del artículo, dice que sigue siendo todo un misterio. Lo que se dice del Perfect Dark y todo eso, hombre, en cuanto a lo que es la ambientación de ese videojuego, quiero verlo. Eso quiero verlo, ambientación futurista, no sé exactamente cómo respetarán el lore de lo que eran los Perfect Dark en su momento. Decían que era en ese ambiente, pero no necesariamente ni remake ni secuela, simplemente decían que iba a estar dentro de esa ambientación. Pero bueno, ya veremos si al final todo eso acaba siendo un bulo, acaba siendo una cortina de humo para tapar pues algún videojuego, nueva IP más potente, que es bastante probable que quieran crear su propia franquicia, tener su Uncharted, es decir, que hagan un juego de aventuras en tercera persona y eso, y a partir de ahí quieran crear su propia franquicia, porque no deja de ser un objetivo de Microsoft. Esta gente no son tontos, es decir, ellos han visto que tienen que ir cambiando el chip en muchísimas cosas, y de hecho me decía un seguidor por Twitter, hoy mismo me decía un seguidor, dice, echo de menos una cosa en Microsoft, y es que nos tendría que echar algo de humillo, nos tendría que dar algo de humillo, que ahora la verdad que nos vendría bien un poco de humillo, la típica CGI de sacarnos un tráiler de estos falsotes que nos abra la boca, aunque después eso tarde en llegar lo que sea. Bueno, sí, efectivamente es una cosa que yo llevo demandando varios vídeos, aunque hay gente que me dice que no lo hago, que yo solo demando contra otras compañías, pero contra Microsoft no. Sí, a Microsoft le sigue faltando ese gran anuncio, sacar ese hermetismo que hay alrededor de varios juegos, porque por ejemplo salió el tráiler del Hellblade 2 cuando presentaron la Series X, pero después de eso, nada. Es decir, después de eso se quedó todo ahí. El Hellblade 2 sigue siendo un gran proyecto que tienen ahí, pero hay como miedo a, o yo que sé qué, a dar una fecha concreta de ese videojuego. Y con el juego de The Initiative, lo dicho, son también muy misteriosos. Dan alguna que otra pequeña pista aquí y allá y todo eso, pero todavía no nos han hecho ese anuncio. Puede que sea una de las grandes sorpresas que estén esperando durante esta semana. Yo creo que todo esto, año 2021, será cuando ya empiece el carro de cosas. Son muchos estudios a la vez, y de hecho muchos han sido adquisiciones recientes en este caso, con lo cual Microsoft lo que se está garantizando de momento es el medio plazo. A lo mejor de aquí a marzo, junio y todo eso no vemos todos esos grandes juegos de los que se están hablando, pero sí es verdad que parece que están apostando por toda esa variedad de videojuegos, parece que están apostando por muchísimo talento. Y veremos a ver, porque todo esto suena bastante interesante. Los fichajes, ya digo, apuntan a un estilo de juego bastante concreto, muy cercano a los exclusivos de Sony y todo eso. No sé, estaría bien una cosa, y eso me gustaría plantearlo en otro vídeo, pero lo voy a dejar por aquí. Una cosa que sí hace muy bien Microsoft, muy bien Microsoft, es el modo cooperativo. Siempre se sacan multijugadores de la manga para casi cualquier juego. Y eso me gustaría verlo planteado en un juego tipo de aventura tercera persona, es decir, típico juego de 10, 15, 20 horas, por así decirlo. Vamos a dejarlo 15, 20 horas, normalmente lo que puede durar un Uncharted, por ejemplo, un Tomb Raider, alguno de esos. Plantear un tipo de juego así, pero
que también tuviese un modo campaña, un modo campaña cooperativa en este caso, un modo multijugador que funcionase en condiciones. Alguno me dirá, pero si el Uncharted ya tiene de eso y el The Last of Us también tiene un modo online, sí, pero no ha terminado de cuajar. Eso no digo que esté mal, ojo, no digo que esté mal porque sigue siendo la misma jugabilidad del Uncharted y eso da muchísimo juego. Pero no estaría de más plantear un juego así como pasaba en los viejos tiempos, plantear un juego en el que pudiera jugar 2 jugadores, una campaña, modo aventura de 2 jugadores. Eso, insisto, me gustaría plantearlo en otro vídeo y creo que los de Microsoft son más que aptos para plantear ese tipo de videojuegos. A algunos ahora les chocará, pero hubo otra época en la que eso era más que probable, eso era muy posible, juegos de modo historia basados en películas, basados en otro tipo de cosas que podías jugar con 2 personajes a la vez, y sí, tenía su historia, tenía todo eso, no quizá tan extremadamente desarrollado como otros, pero sí es verdad que te permitía jugar a 2 jugadores, coger un personaje, coger otro, y era muy divertido. No sé, ese tipo de juegos me gustaría que lo rescatases, y si ese va a ser el planteamiento de Initiative, igual en algún momento dado, ojalá pudieran enfocar algún juego de ese estilo. No sé, insisto, qué pensaríais vosotros y vosotras sobre este tema. Tenéis la caja de comentarios para exponer todo lo que pensáis de este proyecto de The Initiative, todo lo que podría dar, a qué tipo de juegos creéis que va a ir enfocado este estudio en particular, si estáis de acuerdo conmigo, si tenéis la impresión de que no, que todo eso es, como quien dice, mucha paja y que estáis pensando que seguramente tiren por una línea más tradicional de juegos de Microsoft. Lo dicho, caja de comentarios para lo que serían vuestras opiniones y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.